normalizamos salir de fiesta un día y pasar el otro día sintiéndonos mal, con el guayabo horrible, o sea, literalmente estar todo el día echado en la cama porque tu cuerpo no te da para nada, te sientes mal, mareado, con náuseas, dolor de cuerpo, o sea, como si estuvieras enfermo. Yo digo que Qué bueno, loco, sí, uno puede saber, por eso a propósito. literalmente a mí me daba ansiedad perder materias y yo conocía niñas, estaban acostumbradas a ocupar siempre los primeros puestos del colegio y cuando no sacaban un 5, sino un 4.5, les daba, o sea, Por ejemplo, dan un partido de Colombia y como todo el mundo está viendo el partido de Colombia, yo sentía que yo me lo tenía que ver. A mí ni siquiera me gusta el fútbol. Y un día dije, a mí no me gusta. O sea, yo me los veía sola en mi casa incluso. Esto no me gusta, no importa, voy a apagar el televisor y me voy a ir a dormir, me voy a hacer algo que a mí me gusta porque no me estoy perdiendo de nada. Un pelado de 17 y 18 años no debería poder elegir una carrera universitaria. Un día nos dimos cuenta que no podíamos dejar de hablar. Así que hicimos charladito. Charladito. Charladito podcast. Charladito podcast. Esto es Charladito Podcast. Bienvenidos a todos una vez más a otro episodio del podcast favorito de Latinoamérica, Charladito Podcast. Estamos muy felices de tenerlos acá, la señorita y yo. ¿Cómo estás, señorita? Hola. Hola, señor Reyita. Para los que no saben, editar el podcast con Karencita haciendo esto todo el tiempo es Challenger. Bueno, tómense un shot cada que lo mueva. Tómense un shot cada vez que yo me empute con Karen. Salen borrachos. Sí. Nos encanta que estén acá. Cómprense, no mentiras. Tráiganse algo de tomar, algo de comer. Si estás en la universidad, camino a la universidad, en el gimnasio, donde sea. Que vamos a pasar un ratico agradable y de mucho aprendizaje, por cierto. Antes de comenzar, pues quiero que saluden al perrito calvo. Dante, hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Hola, bibi. Queremos hacer un pequeño recorder y si ustedes quieren ser parte de estos episodios súper chéveres, súper espectaculares, con sus historias y nuestros consejos, recuerden que tenemos una encuesta abierta sobre relaciones amorosas para que ustedes vayan, dejen sus historias, nos pidan sus consejos y aparezcan en un próximo episodio de Charladito Podcast. Lo pueden encontrar en el comentario fijado de este video, del episodio anterior, Y en Spotify también. Mentiras, y en Spotify no. En Spotify no se puede dejar un comentario fijado. Nos encanta tenerlos acá, como siempre, los saluditos del episodio anterior al final. Y pues nada, vamos a comenzar. Entonces, ¿de qué va a tratar el episodio del día de hoy? Como ya lo vieron en la miniatura, es de... Bueno, estas son 20 cosas que nosotros hemos aprendido a nuestros 20. Si ustedes dirán, a nosotros qué nos importa. No, Pero- ¿por qué dirían eso? Pero, Ellos nos quieren. ahí voy a decir, nosotros sabemos, esperamos, anhelamos que a ustedes les gusten los episodios donde les hablamos un poquito de nuestra vida, para que ustedes nos conozcan y estos aprendizajes que nosotros ya los recorrimos y vivimos experiencias para aprenderlos, pues que ustedes se ahorren esas cositas y puedan aprenderlas en este podcast educativo. Muy cierto, puede que tú ya tengas 20, 30 o 40 años, pero nunca es tarde para aprender. Y a mí me ha pasado que yo con 20 y tantos de años veo alguna experiencia de alguien, de un pelado de 19, de 14 y uno aprende cosas. Entonces quiero que estén con la mente bien abierta, con el corazón también bien abierto, con las tripas bien abiertas, no, las tripas no, para recibir todo y todo lo que les vamos a contar. Cada uno reunió 10 cositas que aprendimos. Lo interesante de esto es que son aprendizajes que tuvimos a lo largo de como que nuestra vida, entre niñez, adolescencia, quizás joven adultez. Casi siempre estos videos de 20 cosas que aprendí a mis 20 ya son de adultos. Estos son aprendizajes de vida, cosas muy simples, o yo anoté cosas que son, o sea, experiencias que son muy simples, pero que siento que dejaron una enseñanza más profunda ahora que lo analizo después de tiempo. Chévere. Digamos que uno de los primeros aprendizajes que tuve en mi niñez tiene como nombre el vaso de aceite. Ahorita no nos vamos a demorar 15 minutos en cada uno. Yo, en esos tiempos, Era un 3 de septiembre. la experiencia fue la siguiente, y yo sé que a todos nos ha pasado alguna vez esto. Llegué muy cansado de jugar fútbol yo era muy niño, tenía por ahí unos 6, 7 años. Llegué del parque muy mamado, mi cerebro me pedía a gritos un vaso de lo que sea en ese tiempo, un refresquito, una gaseosa, lo que sea. Llegué, vi un vaso con un líquido negro encima del microondas de la casa de mi abuela y dije, qué chimba, gracias Dios.
Fui y me lo tomé con unas ganas de sentir esa Coca-Cola fría, porque yo pensé que la Coca-Cola era un líquido negro, pero parecía Coca-Cola. Y pues, como ya sabrán, por el título de la anécdota, era un vaso de aceite. No un aceite normal, aceite usado, porque Pues era claro, negro. aceite quemado, gas. Era aceite quemado, era negro. La peor experiencia culinariamente hablando de mi vida, sabía asqueroso, la textura del aceite es horrible, el sabor es horrible, todo mal. Y bueno, ¿y qué aprendiste de eso? El aprendizaje, hoy que lo miro, miren, les voy a dar un consejo, todas las cosas que a ustedes les pasen en su vida, no es que un ente gigantesco esté diciendo, mira, esto te pasó para que tú aprendieras esto. No, tú le das el contexto a todas las experiencias que te pasan, positiva o negativamente. Y para mí, después de analizarlo por mucho tiempo, yo siento que los sentidos, cuando estamos en situación de necesidad, nos pueden engañar muy fácil. Vea, pues, profunda. Muy profundo, porque, Sí, claro. porque es la verdad, si tú estás en una situación de necesitar plata, es mucho más probable que caigas, por ejemplo, en una estafa. O que, no sé, espero que no, pero por ejemplo alguien que esté en necesidad, que vaya y cometa un crimen o algo, porque está en situación de necesidad, los sentidos los están engañando. Cuando hay alguien que tiene mucha hambre, es mucho más probable que caiga en un mal hábito alimenticio, porque su sentido de necesidad lo está engañando, y yo siento que así funciona. ¿Cuál es el aprendizaje acá? Hay que calmar nuestros sentidos, pensar con la cabeza fría y no dejarnos llevar por la necesidad del momento. Es una maricada, porque yo simplemente vi un vaso de algo y me lo tomé y ya, pero si le damos la trascendencia que es a todas las cosas que pasan en nuestra vida, podemos aprender cositas. Entonces, ahí lo tienen para que lo anoten. Bueno, resulta que, pues nada, como que mi historia de vida, para que ustedes me conozcan un poquito, yo nací aquí en la ciudad de Bogotá, con mis dos padres, que eran muy jóvenes. En los 19 años, 20 años. 20 años, tuvieron a esta hermosa princesa. Y pues por razones como del trabajo de mi papá y todo eso, nosotros vivíamos acá en Bogotá, después nos fuimos a vivir a Neiva un tiempo, unos años, donde vivíamos con mi familia, con mis primos, con mis tíos, bueno, con absolutamente todo. Y cuando yo tenía 7 años nos vamos de Neiva para Pereira. Eso me pasó varias veces en la vida, o sea, fue una enseñanza de reafirmación. Y es que yo siempre cuando me iba a mudar de ciudad pensaba que era lo peor del mundo, que cómo me iban a hacer eso, si el colegio, si mis amigos, si mi familia, así. Y nunca pasó lo contrario, y es que siempre fue lo mejor que me pudo pasar, o sea, siempre. Ninguno exactamente igual. Karen es una hijo de puta. Yo llegué. Yo estoy contando mi historia, no te puedes robar mi protagonismo. No. El hecho es que eso me enseñó dos cosas importantes, entonces aquí en 2x1. Uno, de que los cambios son muy buenos, o sea, siempre los cambios van a ser buenos, porque obviamente es un mundo de posibilidades, vas a conocer personas nuevas, vas a conocer lugares nuevos, vas a formar un nuevo tú, entonces es súper bueno. Y lo segundo es que eso me enseñó a ser una persona sociable, a no tenerle ya miedo, digamos, a mi adultez, a enfrentarme a estos cambios, porque he podido hacerlo varias veces en mi vida. Entonces siempre siento que eso no es como algo en este momento que yo diga, ay, qué miedo, no. O sea, es algo que ya estoy preparada como para vivirlo. Sé que si uno vuelve y comienza, no pasa nada y es súper bueno y aprendí eso. Importante, porque en la vida todo está lleno de cambios constantemente. ¡Ah! La mía siguiente era la misma de Karen, o sea... ¿Sí? Sí. ¿Cuál? ¿Cuándo lo viste? Yo cuando era muy pequeño y entré a transición, lo recuerdo como una especie de trauma. Mi mamá no me dejará mentir, el día que me llevó el primer día de transición yo estaba llorando mucho, yo no quería ir. Yo sé que le ha pasado a muchos niños, es normal, o sea, el primer día de colegio da mucho miedo. Entonces me pasó eso, me pasó también cuando yo estaba estudiando primaria en un colegio, era pequeñito, entonces era muy chévere, no sé, a mí me encantaba ese colegio, pero el nivel académico era bajo. Y cuando pasé a bachillerato, pasé a un colegio mucho más grande, todo nuevo, también yo le dije, mamá, el primer día le dije, no, ni siquiera el primer día, antes de entrar al colegio yo le dije, no quiero, o sea, no quiero, y mamá dijo, tranquilo, dale tiempo. Y literalmente lo que ha pasado siempre, no me voy a alargar mucho porque voy a repetir lo mismo que tú, es que siempre que ha habido un cambio de ese estilo, de donde uno piensa, mierda, me sacaron de donde yo estaba bien, siempre es para mejor. El primer día de colegio de bachillerato, literalmente, yo me acuerdo, ni siquiera tuvo que pasar un mes, el primer día yo llegué y le dije a mi mamá, menos mal me cambiaste de colegio. Porque, o sea, en ese momento eran maricadas, no sé, era más grande, más gente que no conocía, el descanso, había descanso, bueno, en fin, cosas de niños, pero que uno se da cuenta que hay que darle tiempo a lo nuevo
para uno adaptarse a eso y encontrar lo positivo en los cambios, que como dice Karen, siempre van a ser positivos. Y lo reafirmaste después, ¿Con qué? en tu adultez, cuando te sacaron del trabajo. Es cierto. Uy, sí, pero eso ya fue una reafirmada, como una patadita de la buena suerte en el culo, porque también ahí he pegado, porque eso no lo puse más adelante. Cuando yo entré a mi primer trabajo, al año y medio me echaron así, de la nada, sin previo De un día para aviso, otro. nada. El mismo día que me echaron, ustedes ya lo deben saber porque ya lo he dicho, me robaron el celular. O sea, ese día yo dije, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice o qué? Entonces... Y lo viste muy negativo. Obvio, lo vi muy negativo. Yo dije, o sea, esto no me puede estar pasando a mí. O sea, ¿qué es esto? Lloré, estaba con mucha ira. Y literalmente conseguí trabajo. Mejor. Sí, obvio, conseguí un trabajo mejor, donde me pagaban mejor, donde estaba más tranquilo, no tenía que contestar llamadas, o sea, todo muy chimba. Y lo conseguí al mes. Pero ni siquiera lo conseguí al mes porque me demoraron un mes buscando trabajo. Yo me acuerdo que yo dije, voy a tomar unos días. Y yo estaba en la casa de acá y dije, voy a descansar un rato. Descansé creo que una semana, un par de semanas y listo, voy a ir a buscar trabajo. Y el día que fui a buscar trabajo, Lo encontraste. lo encontré. Ujú. Y así siempre ha sido todo en mi vida. Entonces ustedes siempre piensen que todo lo que les pasa es con un propósito más grande. Y así ustedes no lo vean, detrás de eso es como una montaña. Detrás de eso, cuando ustedes la pasen, la rodeen o lo que sea, van a encontrar ese aprendizaje o esa cosa tan positiva que estaban esperando. Entonces los cambios son muy buenos. Cuarto aprendizaje a nuestros 20s. El premio castigo en mi vida y en la vida de todos. Cuando yo estaba en primaria me iba mal en el colegio. No sé por qué, no me gustaba, nunca me ha gustado estudiar realmente en el colegio, nunca me gustó. Entonces en primaria me iba muy mal, tiraba materias, perdía logros, todo mal. Llegué a bachillerato y dije, no, yo soy inteligente. Y me empezó a ir bien. Tuve los primeros 2 periodos, el tercer y cuarto puesto del salón, en un salón de 30 personas. Entonces, claro, mi papá se emocionó mucho, mi mamá también me felicitó, todo súper bien, no, eres muy pilo, yo no sé qué. Esto que generó como en nuestro cerebro, Sí. en nuestro cerebro genera como una vaina de premio castigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando súper bien ocupas los primeros puestos, que es una vaina de aprobación social meramente, porque no es absolutamente nada más, entonces te felicitan y tú te sientes bien. Pero entonces cuando ocupas un puesto peor, cuando te va mal, o sea, yo literalmente a mí me daba ansiedad perder materias y yo conocía niños que estaban acostumbrados a ocupar siempre los primeros puestos del colegio y cuando no sacaban un 5, sino un 4.5, les daba, o sea, se ponían a llorar, les daba ansiedad porque o sea, imagínense acostumbrar la mente de un niño a esto. Sí, Yo no le echo la culpa a nadie, obviamente yo no le echo la culpa a mi papá, a mi mamá, a nadie, porque todos, o sea, a ver, todos hacemos parte de ese juego. Toda nuestra vida es aprobación social y toda nuestra vida se mueve basándose en premio castigo. ¿Cuál es el aprendizaje? No se muevan a raíz de eso. Yo trato de no hacerlo, es muy difícil, más hoy en día en redes sociales. No les voy a decir que si este video tiene 200 y el pasado tuvo 1000, me voy a sentir una chimba, afecta, pero trato de no ver, o sea, de no condicionar mi cerebro a eso, de no, entonces si mucha gente me aprueba bien y si no, entonces mal. No. Y si yo tengo un hijo en el futuro, o si tenemos un hijo, ya lo hablaba Karen, yo no quisiera que estudiara en el sistema educativo convencional que tiene esas cosas. Y si es así, le inculcaría mucho que eso no importa. O sea, no importan, o sea, una nota no te define muchas cosas que ya deben ustedes imaginarse, pero que es muy importante eso, como la aprobación social, el premio castigo, no se muevan a través de eso, es con lo que uno se sienta bien. Si tú te sientes bien mejorando respecto a lo que tú eras antes, ya estás haciendo un gran trabajo y pues eso. Vamos con el quinto. Bueno, el quinto, yo también lo aprendí niña. Esto fue... Bueno, entonces en la historia en la que iba, yo les contaba entonces de que yo me había ido a vivir y tal. Y yo siempre fui, porque ya no soy, una niña muy activa. Okay. Me gustaba hacer cosas, me gustaba hacerme notar, me gustaba hablar, me gustaba reírme, me gustaba echar chismes, o sea, me mandaban en el cuaderno literal así, sellito de lorito mojado. Todo eso me ha gustado siempre. Karen tiene un video bailando reggaetón. Sí, lo tengo. Imagínense esto. Entonces, bueno, va relacionado con eso. Cuando era niña, siempre, o sea, obviamente yo también he sido muy sensible. Siempre que teníamos, o estábamos jugando con nuestras amigas o lo que sea, si jugábamos a algo, yo quería ser la protagonista. Yo quería ser la más linda. Yo quería escoger la Barbie más bonita. Yo quería todas esas cosas. Y era normal hasta que a alguna niña le molestaba eso. Entonces me juzgaban mucho. Me decían que yo era muy creída, que yo era muy vanidosa, que yo era muy... Y claro, o sea, digamos eso en un contexto como de amistad.
Ok. Pero delante de mi familia, por ejemplo, a mi mamá tampoco le gustaba. Por ejemplo, yo me paraba delante de toda mi familia y hablaba y ellos se reían. Entonces, a mi mamá no le gustaba tampoco porque decía que era como si se estuvieran burlando de mí. Entonces, por, no sé, tiempo de mi infancia, yo me sentía como, Reprimida. claro, como reprimida frente a esas cosas. Sentía que estaba mal. Pero yo entendí, después de todos estos años de mi vida, que es que yo soy así. Y eso, o sea, yo no puedo negar lo que yo soy en ese sentido. Claro. Y eso es lo mejor que yo tengo. Entonces yo he aprendido a aprenderme a conocer, pues, en ese sentido. Y que lo que más feliz me hace, o como lo que mejor me hace sentir, es yo ser como soy. O sea, cuando, no sé, pasan cosas, cuando estoy con mis amigos, cuando esto, y me desconecta un poquito como esa personalidad que yo tengo, es ahí donde ya no me siento tan bien. Entonces siempre trato de mantenerme conectado con eso, que sé que a gente le va a molestar, pero es que mi problema no es que a la gente le moleste o no le moleste, porque yo qué hago, cambiarlo, sabiendo que así soy yo. No, y además que las personas que te conocen, lo que tú dices, esa es una de tus mejores cualidades. Sí, total. Entonces, está muy bien. La aceptación es primordial en la vida. Ujú. Y que uno no puede complacer a la gente, uno no puede, por lo que tú dices también, como por ser aceptado. Entonces, claro, yo a veces que porque mis amigas se ponían bravas y todo eso, entonces yo decía, ay, bueno, está bien, yo no soy Antonella, yo soy la amiga de Pasito Feo. ¿Qué? O sea, pues yo no soy así, o sea, ¿por qué negarme Claro. ante lo que yo soy? Sí, total. Ujú. En palabras de Sara Uribe, protagonista de nuestra tele, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. La violencia física, la violencia, hizo parte de mi vida. No, mentiras, no. No, gracias a Dios, yo nunca tuve como... O sea, mis papás no fueron violentos ni nada. Si me habrán pegado, habrá sido por ahí unas 2, 3 veces en toda mi vida. Pero sí había como una influencia muy fuerte... muy fuerte de violencia, porque es mi papá, que por cierto algún día va a venir acá a este episodio y nos va a contar esas historias que les voy a mencionar ahorita, en donde mi papá, él tuvo una infancia diferente, él no tuvo como una figura paterna presente, estuvo desde los 12, 13 años por ahí en la calle, entonces él fue más la ley, y en esos tiempos pues obviamente era la ley del más fuerte, del que más se peleaba, del que yo no sé qué, y eso... Mi papá, yo crecí yo crecí como escuchando todas esas historias y uno se maravilla de niño y como que la gente que las escucha es como, uy, no, súper chévere y pelear y no dejarse y como este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo descubrí en el colegio, a mí me pasó varias veces, tuve solo una pelea seria en mi vida, donde lo único que me trajo fue problemas, o sea, nos peleamos como que fue por una estupidez, yo le metí la mano al pelado. Me llaman a rectoría, los profesores súper extrañados diciéndome, Brian, pero... Tú no eres así, ¿qué o sea, te pasó? Literalmente, o sea, el profesor me dijo, hermano, ¿usted qué le pasa? O sea, usted es un pelado inteligente, está siempre en su sitio, o sea, ¿por qué sale con esas? ¿Y él te pegó a ti? No, Ay. pero fue porque no Ay. le di... no, porque no fue una pelea, yo lo cogí prácticamente sin decirle nada. Fue una estupidez, o sea, estábamos jugando con un balón y el man nos quitó el balón como a... O sea, lo típico que uno juega con un balón y hay unos hijueputas que hacen bullying, que le quitan a uno el balón y uno los tiene que perseguir. Él hizo eso, pero él no hacía parte de los hijueputas, él solo quería aparentar serlo. Yo dije, ¿este man qué? Llegué y lo empujé y apenas el man medio me hizo algo... ¡Pum! O sea, yo estaba decidido a hacerlo, a hacerle daño al pobre pelado. Pero lo hiciste como por dártelas, como de ay, No, miren lo cómo hice... soy de No, peleón. lo hice por ira. Por pura ira. Lo cual está muy mal. Uno nunca debería actuar bajo ese sentimiento porque es peligroso. Uno no se controla. No digo que va a matar a nadie, pero sí pueden pasar cosas. Eso solo me generó problemas. Luego... también me pasó que yo tenía una novia y había como un pelado, habían rumores como de que ellos dos hablaban y yo me fui a hablarle al pelado, yo solo le quería hablar, pero entonces el man armó como toda una vaina de pelea y yo ya metido en eso, yo dije, no, pues yo no puedo echarme para atrás, yo dije, pues listo, de una, salí el viernes supuestamente cuando era la supuesta pelea y el man me estaba esperando como con 3 ñeros en un parque, que literalmente el coordinador me dijo, si usted vaya, lo van a volver mierda. Entonces yo me asusté, también hubo un problema en el hijo de puta, ahí llamaron a mi papá a rectoría, casi que no me dejan graduar, o sea, todo mal, la violencia me llevó mal, pero está la otra cara de la moneda, para decirlo rápidamente, donde una vez a mí en noveno un man me hacía bullying, me la tenía montada en el colegio y siempre era cogiéndome de parche, hasta que un día me mamé y le dije, bueno, ¿cómo es? Desde ese día, jamás en la vida el man se volvió a meter conmigo. ¿Cuál es la enseñanza de esto? No todo es blanco, no todo es negro, la violencia casi siempre está mal, pero hay pequeñitas ocasiones en las que no te digo que tengas que coger a golpes a todo el mundo, pero que la fuerza física
sí es como el camino. Ejemplos pequeñitos, si van a hacerle daño a alguien de tu familia, si hay que analizar muchas cosas. Obviamente, si llega alguien con una pistola apuntante, no te puedes hacer el valiente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo. Yo siento que jamás, bajo ninguna circunstancia, nunca la violencia hace algo. O sea, siempre va a ser el peor camino. Siempre va a convertirse en un problema peor después de eso. Yo te digo algo, tú piensas eso, pero si un día un man que es bien te coge en la calle y te va a pegar puños o lo que sea, tú vas a agradecer al hombre que llegue y usando la fuerza física y la violencia te quite ese man de encima. Y en esos casos la violencia es necesaria. Casos puntuales, casi nunca es el camino. Acá podemos discrepar un poco. Miren ustedes qué aprendizaje les funciona. Pero yo sí digo, la violencia en el 99% de las ocasiones es cierto, solo empeora las cosas. Pero si uno analiza con cabeza frías, solo bajo ciertas ocasiones puede funcionar. Ese es el aprendizaje que a mí me quedó. Puede que en 2 años piense diferente. Somos un mar de cambios, pero eso es lo que creo. Listo, vamos con el séptimo. Más o menos como desde que yo tenía como 13 años, yo entré al mundo de las fiestas. Mentira, no. Solamente Porque me gustaba. dices mentiras, no, sí. A mí me gustaba. Me gustaba molestar la vida, me gustaba que se hacían fiesticas, me invitaran. Todos conocimos a una niña así. Ay, no, tampoco, yo era esa niña así. Yo no estoy diciendo... No, tampoco. Pues mis papás eran estrictos en ese sentido, o sea, mis papás tampoco eran como de darme muchos permisos en comparación a otras niñas que sí son así, Ok. que les daban como más permisos. El hecho es que desde ese momento hasta más o menos, yo diría que hasta que me fui a vivir sola más o menos. Ok. ¿Te ha gustado la fiesta? No, Ah, esa no es la enseñanza. Esa no es la enseñanza. Yo sentía que cuando yo no iba a algún lugar, o sea, me frustraba mucho. FOMO, que llaman. Sí, exacto. Para los que no saben qué es FOMO, es Fear of Missing Out. Sentimiento de estarte perdiendo algo. Exacto. A mí, o sea, por ejemplo, si yo iba a los 15 años de mi amiguita Valentina y en 8 días eran los 15 años de mi amiguita Sofía, lo más probable es que a mí no me dejaran ir a los dos. Claro. Pero yo sentía, o sea, una cosa. Ansiedad. No, total. Entonces, listo, no pasaba nada, no me dan el permiso. El día, ver que la gente estaba allá, decir, ay, a esta hora estaría allá con ellos, bueno, esas cosas. O cuando me iba a ir, incluso, que muchas veces me gané problemas por eso, porque decía, no, ¿cómo me voy a ir? Ya me voy a quedar una horita más, media hora más, no sé. Sí. Aprendí con el tiempo, ya después de que crecí, que uno nunca se está perdiendo absolutamente nada. O sea, de que no iba a hacer un cambio en mi vida. O sea, en este punto de mi vida no hice un cambio si fui a 5 fiestas o si fui a 10 o si hubiera ido a 15. Es cierto. O incluso si hubiera generado cambios de pronto para mal, porque no es que tampoco me fuera a traer nada bueno. ¿Y qué es eso? O sea, por ejemplo, en 11 me pasaba mucho de que hicieron un paseo por allá y yo sentía como a perder el paseo, es 11, es el colegio. No pasa nada, gente con la que ni me hablo, cosas que no representan absolutamente nada en mi vida. Y eso me ha hecho sentir y vivir mucho más tranquila, de que no pasa absolutamente nada. Antes me pasaba hasta con, por ejemplo, dar un partido de Colombia. Y como todo el mundo está viendo el partido de Colombia, yo sentía que yo me lo tenía que ver. A mí ni siquiera me gusta el fútbol. Y un día dije, a mí no me gusta. O sea, yo me los veía sola en mi casa incluso. O sea, esto no me gusta, no importa, voy a apagar el televisor y me voy a ir a dormir, me voy a ir a hacer algo que a mí me gusta, porque no me estoy perdiendo de nada. Es cierto. Ese día mi vida cambió. Y eso aplica para absolutamente todo. Yo he sido una persona también que ha vivido a lo largo de su vida, por cómo fui criada y por cómo mi familia fue criada y por todo, con mucho FOMO. Todo el tiempo ese sentimiento de ansiedad de, y entonces si compraste unos tenis en 200,000 y no los puede haber comprado en 170,000 y, o sea, todo el mundo vive con eso en la cabeza. Todo el tiempo están pensando que se están perdiendo de algo. Y eso es un pensamiento que primero los va a estresar su cuerpo, eso se traduce en problemas de salud más adelante, eso uno. Y dos, lo que dice Karen, ¿cuántas veces no les ha pasado que ustedes dicen, uy, no, qué chimba, y no puedo faltar a tal cosa? Y llegan y es una decepción absoluta. Total. Por ejemplo, yo cuando me quedaba 1 hora, 2 horas más, dije, me hice ni mierda, me gané un castigo, mi mamá me quitó el celular. ¿Para qué? Exacto, entonces es muy importante, no vivan con FOMO. El FOMO no, utilícenlo a su favor. Si venden cosas, utilicen eso para vender cosas, o para su negocio, o para su trabajo, lo que Pero sea, no para su vida. pero no vivan de esto porque es peligroso. El octavo, un pelado de 17 y 18 años no debería poder elegir una carrera universitaria. Esto lo tocamos en el episodio pasado con Camilín, que si no lo han visto está muy bueno, una historia de... Camilo hermoso, precioso, diría Brian. Ay, Diría Dios Brian, ¿no? ¿Me quieres decir algo?
Con Camilo lo tocamos, él lo dijo y a mí me gustó mucho eso. De hecho, voy a hacer hasta un video de TikTok que yo sé que va a ser muy polémico Ay, porque claro. así es la gente. ¿Lo hubiera dicho yo? Ay, señor. Karen, Sí, Karen claro. tiene un serio problema con eso, pero bueno, déjame dar la idea. Dale. Y es que es eso, un pelado no debería poder elegir una carrera. Como ya les he contado 1000 veces, a mí ya me pasó, me equivoqué de carrera, estoy seguro que a muchos les pasa. Ojo, no quiero decir que el pelado que la tenga clara y lo sienta en su corazón no lo tenga que hacer, o no quiero decir que uno no se pueda equivocar y tomo mala decisión y me arrepiento y voy por otra cosa, sí. Pero por norma general yo siento que en el sistema educativo debería ser un poquito más, debería como en Estados Unidos, no sé, que salen un poquito más grandes o que no sé, que la edad mínima para empezar una carrera universitaria sea a los 21, no sé, cosas un poco extremas, pero como que para la vida de cada persona que alguien no puede elegir una carrera para esta después de los 20 años, 23, 25, incluso, y que se puedan hacer más cosas de entre medio, aprender finanzas, aprender cómo organizar su cochina vida antes de meterse en una carrera que no sabes ni siquiera de qué va a ser, si te va a gustar, si no. Entonces yo siento que eso es una enseñanza que también le pondría como a mi hijo. Ustedes si tienen hijos, hermanos o algo, yo siento que les podría servir, obviamente cada quien haga lo que quiera con su vida, pero esto de quitarles esa presión de encima, que no es que a los 18 años ya tengan que estar estudiando porque tienen que estar estudiar, trabajar, tener casa, casarse, cero. Que les digo, o sea, preocuparse más por la salud, por vivir tranquilos, por tener un patrimonio, sí, por tener plata, pero de la manera correcta y no seguir lo que nos han dicho por ahí, que es que creen una carrera y eso, no. Eso para mí ha sido uno de los aprendizajes más valiosos que he tenido en mi vida y que yo siento que es muy loco porque yo siento que si, no sé, llegamos a tener un hijo o no, es muy gonorrea, no, de verdad, es muy gonorrea que un posible futuro hijo de uno se pueda ahorrar tantas vainas Claro que uno ya vive que uno claro. aprendió y que uno se los puede implantar como desde pequeño. Iba a decir, él va a crear un podcast aquí, Charladito 2.0, y va a decir, mis papás no me dejaron elegir mi correo. Yo estaba listo. No, pero obviamente sí también puede pasar eso porque siempre los niños generan rechazo hacia lo anterior. Pero yo también pensé eso la vez pasada, así rápido un apunte, de que, por ejemplo, si yo no quisiera que mi hijo comiera comida chatarra, porque yo sé que hace daño, le puedo implantar desde pequeño la idea de que la comida chatarra es fea. Claro. Por ejemplo, un día comprar un perro caliente y probarle y yo decir, uff, feo. Y dárselo, ¿y cierto que está feo? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Ir a esconderte a la cama para comértelo? No, espero ahí yo espero ahí poder tener la fuerza de voluntad para no comerme ese perro caliente tan O punto. decirle que son alérgicos. También, no, pero es que eso ya me parece muy poco ético. No, prefiero solo decirle que es feo y que él desde chiquito cree esa conciencia. Pero bueno, ese fue el aprendizaje. Vamos con el noveno. Bueno, como noveno aprendizaje yo tengo, y eso lo aprendí, menos mal, gracias a Dios, joven en mi vida. Y es que cuando yo llegué a séptimo a un colegio que era privado, mentiras, era público. No tengo nada en contra de los colegios públicos. Pero No, pero se sabe que en los colegios públicos a veces hay menos nivel académico, circunstancias sociales diferentes, Exacto. normal. ellos tenían circunstancias sociales diferentes. Sí, normal. Y claro, yo era una niña. Cuando yo entré al colegio, hagan de cuenta que cuando yo entré en séptimo yo tenía 12 años, más o menos, 11, 12 años. Y mis compañeros tenían 15, 16 años y estaban en séptimo. 25. Entonces, claro, para mí siento que eso se tiene que regular de alguna manera, los colegios públicos casi no pasa, pero yo entré a un mundo como de gente que ya había vivido muchas cosas más que yo, y yo era una persona vulnerable en ese momento, y claro, me dejé envolver de todo lo que parecía chévere, claro, como no le va a llamar la De atención. las drogas. Menos mal no. Sí, hermano. Pero sí me pasó de que di con un grupito, nada que ver conmigo, en el sentido de que teníamos vidas muy diferentes. Lo que les digo, yo era muy chiquita, ellos eran muy grandes. Tenían mucha calle. Sí, demasiada. Y uno siente que no, pero esas personas comienzan a influir en la vida de uno. Uf, total. En la manera en cómo uno habla, en la manera como uno ve el mundo, en cómo uno se comporta, en las aspiraciones que comienza a tener, lo que comienza a considerar importante. Más a esa edad, porque estabas muy pequeña. Muy Exacto. influenciable. Totalmente. Y pasé todo ese año con ellas y terminé el año y yo dije, no quiero. O sea, no me gusta, no comparto las mismas cosas que ellas, nada. Me pasaron a otra jornada en la mañana. Ya había gente más de mi edad y conocí otras personas y decidí literal alejarme totalmente de ese grupo y tener nuevas amigas más parecidas a mí. Y entonces a esa corta edad de mis 11, 12 años aprendí que uno sí es el resultado de las personas de las que se rodea. Entonces sabio. siempre desde eso trato de que sean personas similares a mí, que compartan mis mismos ideales, mis mismos valores, mis mismos pensamientos, porque si no, si yo me junto con alguien que no me gustan ciertas cosas, pues en algún momento voy a terminar actuando o pensando de una manera similar, así yo no quiero.
Vamos con el 10º aprendizaje. Muchachos, los excesos son malos. Esto yo sé que es lo más cliché del mundo, que ya todo el mundo lo sabe, no hay que ser... Todos me mamé 30 minutos de podcast para que me digan esta mierda que me ha dicho mi papá toda la vida. Sí, los excesos son malos. Yo descubrí que yo no quiero tener excesos de prácticamente nada en mi vida. No excesos de comida, no excesos de alcohol, obviamente ni siquiera excesos, sino nada de droga, o sea, nada de cosas que me van a afectar. Exceso de fiesta, exceso de malgastar el tiempo libre, exceso de videojuegos, de sexo, o sea, muchas cosas. Entonces, ¿cómo me di cuenta yo de esto? Lastimosamente, teniendo excesos de todo. Yo siento que es importante entender que todas las etapas que vivimos son importantes y necesarias y nunca arrepentirnos de algo que haya pasado, de alguna etapa, de alguna relación amorosa, de cualquier cosa que llámese, ay, esa parte de mi vida como que no me hace orgulloso. No, tenemos que apropiarnos de eso, lo que tú decías, aceptarnos y entender el aprendizaje que nos dejó. Yo tuve de mis 17 a mis 26 años, no, mentira, de mis 17 a mis 22 años, por ahí, muchos excesos de fiesta, de mujeres, de... Bueno, mujeres. A ver, no se piensa acá que el rockstar, ¿no? Pero sí, como que no le daba la importancia, no sé, a mi cuerpo que se merece, mucho alcohol. O sea, llegué a un punto en el que a mí los guayabos ya me daban como dolor de rodilla, una cosa que suele pasar como a los señores de 50. O sea, no hay nada que ya yo estaba diciendo, estoy maltratando mi cuerpo. Me di cuenta que no quería eso, pero pasando por eso. Y yo sé que muchas personas tienen que pasar por eso para darse cuenta, pero es importante aclarar que, ya lo hemos hablado antes, no hay que quedarse en esas etapas, porque son peligrosas. O sea, si tú ya llevas 5, 10 años en lo mismo, no sé, busca ayuda de verdad, porque sí es necesario salir de eso, quemar la etapa. Entonces, los excesos son malos, no sé, o sea, traten de tener un balance de lo que más puedan en toda su vida, pero tampoco se arrepientan de esas etapas que les ayudaron a entender esto. Sí, pero tampoco siento que hay como, o sea, lo que dice Brian de los excesos es verdad, pero mucha gente por no caer en excesos a veces los sataniza. Y eso hace el efecto contrario también. O sea, sí. Si tú eres un muchacho y dices, yo le tengo miedo a, no sé, caer en el alcohol, porque tal, lo que sea, bla, 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 y te cohibes de vivir cosas, de pronto en algún punto vas a tener que vivirlas, ¿me hago entender? O sea, entender de que no todo es malo. O sea, yo siento que muy pocas cosas están mal, depende del punto en el que tú estés. O sea, nunca salir con tus amigos, tomarte algo, no sé, hacer cosas así va a ser mal. Solo depende del control que tengas. O sea, verte con tus amigos, no sé, cada cierto tiempo, no perder las prioridades que tienes en tu vida. Si vas a tomarte algo para pasarla bien y ya, no tener que llegar al límite de emborracharte. Yo creo que esa es la clave. Cuando las actividades que estás haciendo empiezan a afectar tus objetivos a corto plazo, por ejemplo, te está haciendo llegar tarde a tu trabajo, no estás durmiendo bien, si te sientes mal de salud, o sea, están, yo qué sé, no sé, vomitando sangre, o sea, no sé. Mal de salud. O sea, te estás gastando mucha plata. Claro, no te está faltando para el arriendo a final de mes. O sea, son cosas que están, es muy sencillo identificarlas. Y obvio, nada es malo, ya lo hemos dicho, depende de la frecuencia y la intensidad con lo que lo hagas, obviamente. Ahora, ¿yo qué les digo? Yo nunca me faltó dinero, pero sí me veía perjudicado en otras áreas de mi vida. O sea, lo que les digo, a veces sí es cierto que satanizamos muchas cosas, pero normalizamos muchas otras. Normalizamos entonces salir de fiesta un día y pasar el otro día sintiéndonos mal, con el guayabo horrible. O sea, literalmente estar todo el día echado en la cama porque tu cuerpo literalmente no te da para nada. Te sientes mal, mareado, con náuseas, dolor de cuerpo, o sea, como si estuvieras enfermo. Yo digo que qué bueno... Loco, sí, uno pasa a eso, por eso a propósito. Obvio, o sea, uno enfermarse a propósito para pasarla bien, y que la mayoría de veces ese pasarla bien es hacer una cantidad de estupideces, porque también el alcohol, cuando es en mucho exceso, te hace cometer la mayor sarta estupidez del mundo. Entonces, pues es eso, pero yo quiero que ustedes nos comenten ustedes qué piensan de los puntos polemiquitos, de los puntos de la violencia, de los puntos, sí, eso estuvo raro. De los puntos del alcohol, de los excesos, ustedes cómo lo manejan, nos encantaría leerlos. También ya saben que si quieren consejos, se los vamos a dar en el comentario fijado. Ustedes dirán, este man, ¿por qué
qué me está despidiendo el episodio Sí, vamos 10. si eran 20 cosas que aprendió a los 20. Muchachos, por tiempo nos da para hacer una segunda parte. Entonces queremos ver apoyo, queremos ver Y que para que comenten ustedes no el se video. aburran. Queremos que nos comenten también las cosas que ustedes han aprendido y después subimos la segunda parte. Para que no se la pierdan. Para que no se la pierdan. Entonces, pues nada, nos alegra mucho haberlos acompañado en esta tarde podcastera o mañana o noche en tu caso. Recuerda... ¿Ah? Madrugada. Madrugar. Medias tardes. Medias tardes, recuerda suscribirte al canal. Si lo estás escuchando en Spotify también, recuerda calificarlo con 5 estrellas. Mucha gente nos escucha ya. De verdad me hace muy feliz ver que Spotify está recuperando un poquito ese nivel que teníamos hace algunos años. Entonces, pues nada, nos encantó tenerlos acá. Nos vemos en la parte 2 y recuerden que el comentario fijado para que nos manden sus historias, para que nos pidan consejos. Grant. Un saludito para Paulito Sánchez, el buen Paulo que siempre está presente. Para Camilo Cárdenas, que comentó su propio episodio. Para Adriana Vázquez. Para Catherine Moreno Caicedo. Para Catherine González. Para Jaguar Barichara. Y por último, para Majo en Spotify. Ay, muchas gracias a todos los que nos comentan cosas lindas. Por favor, coméntenos, a nosotros nos gusta leerlos, verlos, chismosearlos. Y ya, nada, eso les cuento. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Los queremos mucho. Picos para todos. Chao. Chao.